Para la predicación del día de hoy. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro en primer lugar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque llegamos al momento de la predicación. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos tener fuerzas renovadas. Sé que mis hermanos venimos todos con la intención de escuchar tu palabra, pero también entiendo que pues a veces el cansancio, Señor, la fatiga mental, física, que implica toda la semana, nos puede hacer pesado estar demasiado tiempo sentados. Yo te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu hable a nuestro espíritu, Padre, para que la palabra edifique nuestra vida. Que tú seas con nosotros y que esta pequeña serie de predicaciones que empezamos el día de hoy nos edifique, nos enseñe, nos lleve, Padre, como siempre lo digo en cada predicación, a la práctica, a una vida cristiana activa, obediente incluso, como acabamos de verlo también en la clase dominical. Envía bendición a los hogares de todas las familias de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero dar gracias a Dios porque estamos retomando ya nuestras actividades normales en la iglesia. Todavía algunas familias no han regresado de vacaciones, pero la gran mayoría ya está. Y el día de hoy, hermanos, quiero empezar una serie que no es una serie muy larga, tampoco demasiado corta. Yo calculo predicar aproximadamente unos 8 sermones, dado que el tema lo amerita y el tema me parece que es importante. En esta serie que vamos a empezar, hermanos, el día de hoy es una serie que le puse como nombre El sostenimiento de la iglesia. Quiero hablar acerca de los diezmos y quiero hablar acerca de las ofrendas, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, el día de hoy, aquellos cristianos que ya tenemos pues muchos años en el Evangelio, sabemos que hasta hace algunos años no era necesario tratar de justificar algunas doctrinas que hay en la Biblia. Y cuando me refiero a tratar de justificar, no es porque realmente la Biblia necesite ser justificada, sino porque lamentablemente, hermanos, el día de hoy se han levantado en las redes sociales tantos supuestos conocedores de la Biblia, ¿verdad? Tantos predicadores que hablan con mucha facilidad la palabra de Dios, que lejos de traer una buena enseñanza o una enseñanza asertiva, pero sobre todo realmente bíblica, ha creado mucha confusión. Hay muchas doctrinas que hoy en día, hermanos, uno tiene que estarlas explicando y explicando y justificando, porque los predicadores que se han levantado por cientos y a veces por miles, y sobre todo las redes sociales, hermanos, ha contaminado la mente y el corazón de muchos creyentes, haciendo que muchos se vuelvan rebeldes y que muchos incluso empiecen a dudar de la Biblia, de la palabra de Dios, y poner en tela de juicio lo que se enseña desde los púlpitos en sus iglesias locales. Yo como pastor, hermanos, nunca me he atrevido y nunca lo voy a hacer en dar una instrucción de que la iglesia no busque en las redes sociales o no escuche una predicación. No lo voy a hacer, ¿verdad? Pero sí he recomendado que tengamos cuidado. Y tengamos cuidado porque lo valioso de una predicación no radica en la relevancia de la persona que la predica, sino en la Biblia. Hay muchos buenos predicadores y muy famosos en el internet, en la web. Pero no por el hecho de que son escuchados por miles o vistos por miles, significa que lo que están enseñando es correcto. Y peor aún, cuando lo que ellos están enseñando te está llevando a ti o me está llevando a mí a creer que lo que yo he creído durante mucho tiempo, hoy yo no puedo estar seguro. Hay muchas doctrinas que hoy están en duda, como la salvación, como el pastorado, como el llamado, como los dones espirituales, como la obediencia y entre ellos el diezmo. Lamentablemente, hermanos, hay muchos pastores y hay muchas iglesias que son mercaderes del evangelio. Hay muchos pastores que han hecho mal uso del dinero en sus iglesias, que son ladrones, que se han corrompido, que han robado.
Hay muchas iglesias que son mercaderes del evangelio porque equivocadamente le dicen a la iglesia que tienen que pactar con Dios, que si tú le das una cantidad, Él te va a dar otra, o te va a dar 5, o te va a dar 1000, o que te vas a hacer rico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y eso ha hecho precisamente o ha causado un daño a la iglesia. ¿Verdad? Un daño a la iglesia en el sentido de que, bueno, si yo, ¿por qué voy a traer mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia? ¿Verdad? Si son para sostener a una persona que está robando, que está haciendo, que está lucrando con el evangelio. Yo no dudo que haya gente así porque sí la hay, pero nuestra iglesia no es así, su servidor no es así. No todos somos iguales. Pero lamentablemente, insisto, en las redes sociales, casi todo el día de hoy está inclinado. Si tú buscas en YouTube, por ejemplo, diezmos, te vas a encontrar cientos de videos. No, hoy no porque es de la ley, hoy no se debe de diezmar porque es de la ley, hoy no se debe de diezmar porque ya quedó en el Antiguo Testamento, porque además el diezmo no era dinero, porque además los diezmos eran víveres, porque además los diezmos eran para las viudas, porque además los diezmos eran para los huérfanos, porque además los diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos hace pensar a cada uno de nosotros en decir, bueno, eso es cierto, yo ya no debo entonces de hacer eso porque me están robando en la iglesia y porque estoy haciendo algo que no tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es que este tema no puedo tocarlo en uno solo. Cuando discipulamos a los nuevos creyentes, les damos una clase de 1 hora en la que hablamos del sostenimiento de la iglesia. Pero en una clase uno no puede ver todo lo que la palabra de Dios enseña. Yo voy a utilizar 8 predicaciones para dar una explicación amplia de por qué nosotros como iglesia, por qué yo como creyente, independientemente de que soy pastor, he diezmado, seguiré diezmando y lo haré porque es lo que la palabra de Dios enseña. Ciertamente vamos a distinguir también cuál es la base, cuál es la raíz, dónde nace esa práctica, dónde empieza un mandamiento, dónde termina una obligación. Y vamos a ver al final, cada uno de nosotros, que lo que estamos haciendo, que lo que estamos aplicando realmente es bíblico y el por qué tengo que llevarlo a cabo. Para poder entender el tema, hermanos, podría irme directamente a decir por qué sí o por qué no. Yo quiero empezar con un tema que le he puesto como título, es el tema número 1, Abraham, un ejemplo por generaciones. Vamos a analizar la vida de un hombre a través de toda la Biblia que se caracterizó por algo, por la obediencia, por el amor a Dios, por la gratitud, por la entrega, por la fidelidad. Vamos a analizar la vida de un hombre cuya vida espiritual, cuya confianza y fe en el Señor le llevó a hacer algo que vino a convertirse en un ejemplo por generaciones, que no solamente estuvo vigente en su tiempo, que no solamente está vigente el día de hoy, sino que va a seguir vigente mientras el Señor no regrese. Vamos a conocer a un hombre y al conocer a ese hombre el día de hoy vamos a entender, a comprender o a recordar a aquellos que ya lo saben o que ya lo sabemos, en qué momento se origina la práctica del diezmar y vamos a ver por qué nosotros lo estamos haciendo. Voy a pedirles, son muchos pasajes los que vamos a ver el día de hoy. No es mi idea interpretarlos todos, sino sacar pequeñas enseñanzas, ¿ok? Vamos al libro de Génesis capítulo 18, versículo 17. Vamos a tratar de hacer un estudio sistemático de la vida de Abraham sin ser exhaustivos. Vamos a limitarnos a lo que quiero que nosotros aprendamos el día de hoy. Si tú quieres ser exhaustivo, es decir, abarcarlo todo, lo puedes hacer en tu vida personal. Vamos a comprender, antes de hablar del diezmo, antes de ver por qué este hombre diezmó, vamos a conocer el corazón de este hombre. Y sobre todo, escucha esto, hermano, no solamente vamos a conocer el corazón de un hombre, sino vamos a ver cómo Dios conocía el corazón de ese hombre. Eso es algo muy importante. Vamos a ver cómo Dios conocía el corazón de ese hombre y qué opinión tenía Dios de lo que ese hombre tenía en su corazón, porque esto es muy importante. Yo quiero que tú y yo, hermano, hermana, hoy salgamos de este templo diciendo, Dios conoce mi corazón. Y lo conoce tanto que sabe lo que voy a hacer mañana y a dónde me voy a encaminar en el futuro.
La palabra de Dios en Génesis, insisto, capítulo 18, versículos 17 y 19, nos enseña dos cosas respecto a la vida de Abraham. Dice Génesis 18, 17, leo la palabra de Dios. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Él iba a destruir Sodoma y Gomorra. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser, no lo era, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiero que observemos, hermanos, que aquí se dicen dos cosas de Abraham. La primera, lo primero que vemos es que su fe le haría guiar bien a su familia. Dios dice, yo conozco el corazón de este hombre. En este pasaje de la Biblia, hermanos, Abraham todavía no tenía hijos, nada más tenía a su esposa. Pero Dios dice, yo no le voy a ocultar mis planes a un hombre cuyo corazón yo conozco. Y aunque hoy todavía no tiene hijos, dice Dios, yo sé que este hombre se va a mantener en mis caminos y en mi voluntad durante toda su vida. Y yo sé que este hombre, cuando tenga hijos y cuando tenga descendencia, no solamente los va a educar en mi temor, no solamente les va a dar mi enseñanza, no solamente les va a dar mis mandamientos, sino que les va a servir como ejemplo. Ellos van a poder ver en su padre, van a poder ver en su abuelo a un hombre que al tener una comunión con Dios, al amar a Dios de una manera tan fiel y tan leal, se va a convertir en un ejemplo de fidelidad para ellos. Hay mucha gente el día de hoy que le promete muchas cosas a Dios, pero que no lo cumple. Habemos muchos creyentes que cuando estamos en enfermedad, en problemas, en necesidades económicas o en adversidades, Señor, y es que si tú me das esto, yo te voy a hacer, ya voy a ser fiel, ya voy a ir al templo, ya voy a leer la Biblia, ya me voy a entregar, ya me voy a consagrar, voy a ser pastor, voy a ser misionero, voy a ser maestro de escuela dominical. Pero se pasa el tiempo, ¿y dónde están las promesas? Se quedan en el olvido. No, hermano, no le prometas a Dios, haz. No le prometamos a Dios, hagamos. Abraham no necesitó prometerle nada a Dios. Dios vio su corazón y dice, este hombre me ama tanto que yo sé que a sus generaciones les va a enseñar a ser como él y les va a servir como ejemplo. Porque además ese hombre, su fe, su ejemplo, iba a ser tan grande que él, a través de su descendencia, iba a ser de bendición para todas, hermanos, las familias de la tierra. Más adelante vamos a comprobar que efectivamente, hermanos, Abraham no solamente es el iniciador de muchas cosas, entre ellas del diezmo, sino que vamos a comprobar, hermanos, que le enseñó también a su familia y a su descendencia a hacer lo mismo. Hoy hay muchos creyentes en el internet viendo, no, el diezmo ya no es de hoy, el diezmo es de la ley. Y entonces dicen, no, yo no tengo por qué diezmar, porque únicamente lo que están escuchando es lo que quieren oír. Porque lo único que están aprobando, dándole crédito es, qué bueno, porque de todas maneras yo ni pensaba hacerlo, ni lo he hecho, ni pensaba hacerlo, pero por lo menos ya alguien me convenció o está de acuerdo conmigo. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, lo único que estamos ocultando es nuestro amor al dinero, es nuestra avaricia. Es algo muy importante que vamos a ver, hermanos, el día de hoy. Porque este tipo de gente, este tipo de hermanos, este tipo de personas que piensan o pensamos así, hermanos, no solamente no queremos darle a Dios, sino que queremos más de Dios. Queremos que Dios nos dé todo lo que tenemos y mucho más.
Quiero que vayamos a Romanos capítulo 4. Estamos conociendo el corazón de un hombre que Dios conocía. Hermano, hermana, te voy a plantear una pregunta mientras tú y yo llegamos a Romanos capítulo 4, versículo 20. Pregunta, joven señorita. Hermano, hermana, hermano adulto, anciano como tu servidor. Dios conoce tu corazón, ¿estás de acuerdo? ¿Qué sabe Dios acerca de ti y acerca de mí? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros caminos, nuestros pasos o nuestra familia? Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él sabe si seguiremos fieles toda nuestra vida. Él ya sabe si estamos obedeciendo o no su voluntad. Él ya sabe si un día nos casaremos y tendremos hijos y formaremos y daremos crédito, hermanos, o respaldaremos las palabras con las que nos comprometimos. Él ya lo sabe. Y honró a un hombre, a un humano, a un hombre de carne y hueso como tú y como yo, hermanos, como Abraham, dándole a conocer sus planes. Muy pocas veces Dios compartió sus planes con alguien, pero los compartió con Abraham. Porque dice, yo conozco su corazón. Conozco su corazón. En Romanos capítulo 4 vamos a aprender una tercera cosa. Romanos capítulo 4, versículos 20 y versículo 21. Dos cosas vamos a aprender aquí. Dice la palabra de Dios, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada, ¿qué dice? Por justicia. Abraham tuvo una fe tan grande, tan real hacia Dios, tal como Dios lo había dicho, que a pesar de que su adversidad más grande era ser un viejo, y su esposa también, y no poder tener hijos, sin embargo, a pesar de que pasaban los años y se envejecía más y más, él no dudaba. Él no creía en Dios por lo que tenía, no creía en Dios por lo que poseía, creía en Dios por quién era él. Dios le dio su palabra, Jehová le dio su palabra y le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y le dijo, te voy a bendecir, pero no le dijo cuándo. Y dijo, no importa, porque yo sé quién es Dios. Yo voy a ser fiel. Yo no voy a dudar. Y entre más se prolongaba, hermanos, el tiempo, él más se aferraba a su fe. Porque cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, como hijos de Dios, seamos jóvenes o adultos, entre más pasa el tiempo y en ese tiempo o en ese ínter en el que Dios cumple una promesa, aparece una, dos, tres o muchas adversidades, en lugar de dudar, en lugar de alejarnos de Dios, lo que tenemos que hacer es mantenernos en fe, estar plenamente convencidos. Esa es la parte. Él estaba plenamente convencido. Hermano, yo no te voy a convencer de diezmar. Y no te voy a convencer de ser fiel en ofrendar si tú y yo, primero que nada, no estamos convencidos de quién es Dios. Es más, mi intención ni siquiera es convencerte. Mi intención es enseñarte simplemente o recordarte qué es lo que tenemos que hacer, porque el único que puede convencer es Dios. Si tú en tu mente ya te propusiste no hacerlo jamás, tú vas a escuchar al mejor predicador y no lo vas a hacer. Y no vas a dar nada. ¿Por qué? Porque amamos más nuestro dinero que el ser como Abraham. Hay una palabra que he evitado decir, que el ser como Abraham. Y dice que la fe de Abraham fue tan grande, le creyó de tal manera al Señor, que su fe le fue contada por justicia, es decir, fue declarado justo. Hoy, una persona, ¿cómo es declarada justa delante de Dios? Arrepentimiento y fe. No ha cambiado. Abraham creyó a Dios, confió en su palabra, confió en su promesa, no lo vio, pero sabía que lo iba a hacer. Y fue una fe tan grande que Dios le contó esa fe, hermanos, como una fe que le justificó. Vamos a Hebreos capítulo 11.
En primer lugar, vemos entonces a un hombre que su fe le hizo guiar bien a su familia, a un hombre que su fe le hizo ser de bendición mundial, a un hombre que su fe le hizo ser fiel a su Dios, que le hizo ser fiel, y vemos a un hombre que su fe le contó, hermanos, por justicia. 5. Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, otra vez, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, ¿qué es el llamado de Dios? El llamado de Dios es aceptar su voluntad dependiendo siempre de su dirección. Él nos llama a ser fieles, nos llama a ser santos, nos llama a ser consagrados, nos llama a servirles. Algunos nos ha llamado al ministerio y es confiar simplemente en Él. La gloria, la Shekinah de Dios se levantaba en el desierto, sea la nube o sea la columna de fuego, y marchaba. Les decía hacia dónde iban. ¿Qué hacían ellos? La gloria se levantaba, ellos hacían las maletas y seguían adelante. Eso es aceptar el llamado de Dios, es confiar en Dios plenamente. Pero dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aceptar el llamado de Dios es creer en las promesas de Dios. La Biblia dice que cuando una persona honra a Dios con sus bienes, Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Probablemente a algunos de nosotros el dinero no nos alcanza, hermanos, porque no honramos a Dios con nuestros bienes. Y entre más tenemos, más gastamos, porque no honramos a Dios, hermanos, con nuestros bienes. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Aceptar el llamado es creer en sus promesas. Aceptar el llamado es depender de su dirección, pero también es tener una fe que va más allá de lo que se ve. La fe va más allá de lo que se ve. Esa fe que tuvo Abraham, hermanos, le llevó a una cosa más. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 23. Recuerden, no estamos interpretando los versos, estamos haciendo un estudio, teniendo una vista panorámica de quién es Abraham. Para poder comprender por qué Abraham se convirtió en un ejemplo e hizo lo que hizo, yo tengo que saber qué había en su corazón, cómo era él, cómo lo veía Dios y qué fue lo que le llevó a hacer lo que hizo. Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios, hermanos, así. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Estamos todos allí? Lean conmigo. Y fue llamado. Y fue llamado, ¿qué dice? Amigo de Dios. ¿Qué trae a tu mente, hermano, hermana? Es pregunta, o a tu corazón, la frase que Santiago utiliza para hablar de la relación que tenía Dios con Abraham. ¿Qué trae a tu mente? Y si fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Esther. Por la comunión, por la relación, con la confianza. ¿Qué más? Por la cercanía. Por la fe, la permanencia en la promesa. ¿Por qué más? Por el amor que tenía hacia Dios. ¿Qué más? Por la obediencia, la intimidad. Hermanos, Abraham se convirtió en un amigo de Dios. ¡Wow! ¿Sí nos damos cuenta de quién era Abraham? De hasta dónde llegó su fe, su fidelidad, su confianza, su amor, su intimidad con Dios. Es de ese hombre de quien Dios dijo, yo le voy a compartir a él mis planes, mis pensamientos, porque él es mi amigo. Yo sé lo que él va a hacer, sé a dónde se va a dirigir, sé que no me va a traicionar, que no se va a olvidar de mi palabra, que no un día va a terminar renegando o fastidiado, decir, ¿por qué yo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué me pides tanto? No, yo sé que lo que yo le pida, lo que yo le mande, él lo va a hacer, porque tiene un corazón que me ama, que confía, que espera en mí.
Ustedes busquen en la Biblia y vean a cuánta gente se le dice que ser amiga de Dios, hermanos. Y los dedos de una mano les van a sobrar prácticamente la gran mayoría. Si pudiéramos hablar de la fe de Abraham, ¿cómo la calificaríamos? ¿Como una fe pasiva o como una fe activa? ¿Qué es una fe activa? Movimiento que hace. ¿Qué hace? Porque yo puedo decir que tengo fe, pero no hago nada. Yo puedo decir que confío en Dios, pero no le doy nada. Yo puedo decir que amo a Dios, pero no le sirvo en nada. ¿Sí me explico? No, la fe se ve. Por eso es interesante que quien lo dice es Santiago, porque Santiago está hablando de la fe activa, ¿cierto, hermanos? Santiago está diciendo que la fe sin obras es muerta y no está hablando de una fe para salvación, sino está diciendo que cuando alguien tiene fe, su fe no es pasiva, su fe es activa, su fe se demuestra. La fe se demuestra con hechos y Abraham lo demostró con hechos. Y una de las acciones, de entre las muchas acciones entre las cuales Abraham demostró su fe, está en Génesis capítulo 14. ¿Cuál es el origen del diezmo? Atención, hermanos, quien está hoy en oposición al diezmo dice, no, nosotros no tenemos que diezmar porque el diezmo está en la ley. Porque hoy no hay levitas, hoy no hay templos, hoy no hay sacerdotes y por lo tanto eso ya pasó, la ley ya terminó y por consecuencia el diezmo terminó. A ver, espérame, ¿dónde se origina el mandamiento? Perdón, ¿dónde se origina el acto? ¿Dónde se origina la acción? ¿Quién la hace por primera vez y qué le motiva a hacerlo? ¿Dónde está el origen? ¿Y por qué termina convirtiéndose en un mandamiento? Que es lo que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 14, versículos 14 al 20. ¿Queda claro quién es Abraham, hermanos? El amigo de Dios. Aquel hombre que tenía una fe activa. Su corazón hacia Dios era tan grande, era tan claro, tan lleno de fe, que no necesitó prometerle a Dios, Señor, yo voy a ser fiel a ti, yo te voy a honrar, yo te voy a servir, mira, yo voy a hacer con mi familia. No, Dios ya lo sabía, porque Él conocía su corazón. Por eso yo decía hace rato, hermanos, no le prometamos a Dios. Ahora, si lo quieres hacer, adelante, yo no digo que no. Pero la palabra de Dios dice que cuando tú le prometes a Dios algo, no tardes en cumplirlo. Porque Él no se toma a juego en nuestras palabras. Si tú algún día, en algún momento de crisis económica, sentimental, emocional o de cualquier tipo, le prometiste algo a Dios, hermano, y no lo cumpliste, pídele perdón a Dios hoy. Porque Él no creas que lo ha olvidado. Sobre todo si no piensas hacerlo. Y si sí, de todas maneras, pídele perdón y dile, Señor, ya lo voy a hacer. Porque Dios ha guardado esa promesa y un día, cuando estemos en su presencia, va a decir, Germán, tú me prometiste esto y no lo hiciste. Abraham no tuvo que prometer. Dios dijo, yo sé quién es Él. Vamos a Génesis capítulo 14 y vamos a hablar del origen del diezmo. Pero no voy a dejar tampoco de hablar de la fe de Abraham. Vamos a ver que la fe de Abraham, hermanos, le hizo diezmar a Dios. La palabra de Dios en Génesis 14:14, oyó Abraham, la mayoría conoce la historia, que su pariente estaba prisionero. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermanos, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Incluso hay quien se ha atrevido, y entre ellos algunos judíos, en decir que no solamente era un tipo de Cristo, sino Cristo mismo en el Antiguo Testamento. No hay una base demasiado sólida para afirmar que era Cristo mismo, pero lo que sí hay
es suficientes bases para decir que era un tipo de Cristo en todo el sentido de la palabra. En esta serie de predicaciones vamos a empezar con Abraham, hermanos, y vamos a terminar con Abraham. Yo les pido que no falten. En la ley, un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Pero Melquisedec era rey y era sacerdote. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, no existía el pueblo de Israel, la nación de Israel. ¿Sí me explicó? Porque él no tenía ¿qué? Hijos. No existía un pueblo, no existía una ley, no existía un mandamiento, no existía. Pero Abraham va a la guerra, trae un botín, y cuando sale Melquisedec, dice que le da los diezmos. En hebreo esa frase es muy bonita, porque en hebreo da la idea de que Abraham toma de lo mejor del botín para darle el diezmo a Dios. Ojo, no dice, a ver, vayan a ver por allí entre el botín. No es que le da los diezmos de todo lo que tiene, le da los diezmos de lo que gana en la batalla. No dice, a ver, vayan a ver por allí lo que sobre, lo que no sirva, tráiganselo para acá y se lo vamos a dar aquí al sacerdote. No, en hebreo la idea es, tomó de lo mejor del botín y le dio los diezmos a Melquisedec. Tipológicamente, hermanos, Abraham diezmó al Señor. Lo vamos a comprobar más adelante. Tipológicamente, Abraham le da al Señor Jesús sus diezmos. Porque Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. Hoy los que se oponen al diezmo dicen, no, es que el sacerdocio levítico terminó. Eso es cierto. Jesús dice, él no era sacerdote. No, él sí era sacerdote, pero no de la orden levítica, sino de la orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio levítico terminó, pero el de Jesús permanece para siempre. Él es sacerdote para siempre, porque es un sacerdocio perfecto. Y fue a él, a Dios, a quien Abraham diezmó. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué motivó a Abraham para diezmar? Melquisedec sale y le da pan y vino. Pan y vino. ¿Dónde encuentras esa figura del pan y del vino? En la cena del Señor. En la cena del Señor está el pan y está el vino, que representan ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo. Esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo que Él va a derramar en la cruz del Calvario. Los estudiosos de la Biblia no concuerdan del todo en decir por qué saca pan y vino. Pero si Melquisedec es un tipo de Cristo, probablemente dicen algunos que ese pan y ese vino miraba precisamente a ese Señor, y no me refiero a un Señor, sino a ese Jesús, cuyos días vio Abraham, porque Jesús dice, Él vio mi día y se gozó. ¿Han leído eso en la Biblia? Dice, Abraham se gozó porque vio mi día. Abraham miró a lo lejos con su fe, tan lejos como la figura de nuestro Salvador. Qué impresionante la fe de este hombre. Y a su sacerdote decide darle el diezmo de todo. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué le da el diezmo? Sale el sacerdote, le da el pan y le da el vino para que tenga comunión, en este caso con Dios. Pero el sacerdote le dice, bendito seas Abraham del Dios Altísimo. Es decir, Abraham, tú llegas hasta aquí porque Dios te ha bendecido. ¿Y qué dice Abraham? Es cierto, Dios me ha bendecido. Y entonces pide que tomen de lo mejor del botín, de la ganancia de ese día, para dar los diezmos de todos. ¿Qué motivó a Abraham a diezmar, hermanos? Es pregunta. La gratitud. Saber a quién se lo estaba dando. Ahí vamos a ir un poquito más al rato. La gratitud. ¿Por qué muchos no diezmamos a Dios hoy? Porque somos malagradecidos. Porque creemos que todo es nuestro. ¿Y yo por qué tengo que diezmar a Dios si el pastor me cae gordo? ¿Por qué tengo que diezmar a la iglesia?
¿Por qué tengo que darle a Dios? No, mejor se lo doy a los pobres, mejor le compro una despensa a mi vecino y creemos que estamos actuando bien, dándole a los demás lo que le pertenece a Dios. ¿Quieres hacer buenas obras? Hazlas, está bien. Pero hazlo con lo que sea tuyo, no con lo que es de Dios. ¿Sí me explico? No con lo que es de Dios. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, hermanos, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Ahora, ojo, hermanos, yo no quiero obligar a nadie a diezmar, porque si obligamos a alguien a diezmar, ya estaríamos rompiendo un principio. ¿Cuál? La gratitud. Entonces, ojo, ¿por qué nuestros sobres de diezmo no tienen el nombre? ¿Por qué no hacemos una lista? Hay hermanos que me han dicho, no, pastor, es que usted debería de evidenciar. Espérame, yo aquí no soy un cobrador. Yo no soy el cobrador de Electra o de Coppel para andar correteando a la gente. No, discúlpame, yo no voy a hacer eso. Si la palabra de Dios no le convence para hacerlo, ¿crees que yo lo voy a hacer? No, claro que no. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 8, al pueblo de Dios un principio que me parece que es un principio válido para nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18, lo siguiente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sin acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. ¿Por qué tengo que diezmar si yo soy el que se va a trabajar temprano? Yo con el producto de mi trabajo compré esta casa, este coche, estos muebles, esta tele, el pago a mis hijos, su educación, todo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Yo soy el que lo hago. Dice Dios, no, no es cierto. Tú lo haces porque yo te doy vida. Lo haces porque yo te doy fuerzas. Lo haces porque yo te doy trabajo. Lo haces porque yo te doy a ti. Cuando una persona diezma, no le da nada a Dios. Ese es un error. Dios nos da todo. Y de ese todo, nos podemos quedar con el 90%. Y podemos darle un 10% a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, David, de lo recibido de tu mano, te damos. Dice David, lo que yo tengo, Dios, tú me lo has dado. Pero yo decido honrarte con esto, porque yo reconozco que todas las mañanas, todas las noches, todo el desgaste físico, mental y emocional que implica levantarse temprano, llegar de madrugada, tener 2 trabajos, es porque tú me lo diste, Señor. Y yo te devuelvo esta parte. Esto es tuyo. Y entonces Abraham demostró algo, gratitud. Es cierto, tiene razón, dice Melquisedec, es porque Dios me ha bendecido. Y entonces pide a sus soldados, hermanos, a sus acompañantes, a sus siervos, corrijo, no soldados, a sus siervos que fueron como soldados, tomen de lo mejor y dénselo como diezmo. Vemos nosotros en Génesis que alguien de sus sirvientes se opuso. ¿Y por qué vamos a dar esto si nosotros nos lo ganamos? No, están siguiendo el ejemplo de él. Sabían que él era un hombre que amaba a Dios. Dijeron, si él dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y toman de lo mejor, hermanos, y llevan el diezmo y se lo dan, hermanos, a Melquisedec, que insisto, es un tipo de Cristo. El Salmo 110 dice,
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando tipológicamente, hermanos, de Cristo. ¿Qué demostró Abraham, hermanos, a diezmarle a Melquisedec? En primer lugar, aceptó que la victoria militar se debía a la intervención de Dios y no de su habilidad para pelear. Cuando yo diezmo a Dios, estoy reconociendo que lo que yo tengo es porque Dios interviene en mi vida todos los días. Y como gratitud se lo doy a Él. 2, reconoce la autoridad, Omar, del sacerdote Melquisedec y del lugar donde él vive, que es Salem, un nombre antiguo para Jerusalén. Los opositores hoy al diezmo dicen, no, es que no podemos tomar como ejemplo a Abraham porque Abraham lo hizo antes de la ley. A ver, ¿y por qué no podemos tomarlo como ejemplo si él lo hizo por primera vez? 2, no podemos tomarlo como ejemplo porque no estamos seguros, porque fue la única vez que lo hizo y jamás lo volvió a hacer. No es cierto. Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Él está reconociendo la autoridad sacerdotal de Melquisedec, la validez religiosa del lugar que es Salem, y en tercer lugar, reconoce su responsabilidad de honrar a Dios y lo hace con lo mejor, hermanos, del botín. De tal manera que hay 3 principios que nosotros aprendemos con Abraham. 1, hay que dar en el lugar adecuado. Él llegó a Salem, donde vivía el sacerdote, o el sumo sacerdote, el sacerdote Melquisedec, y le dio los diezmos. Nosotros tenemos un lugar también adecuado donde traer nuestros diezmos, hermanos, la iglesia. En segundo lugar, la cantidad adecuada. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Abraham decide darle los diezmos de todo. Y me parece que lo que Abraham hace es un buen principio. ¿Es el diezmo un límite para honrar a Dios? No. Me parece que el principio que Abraham estableció es lo menos que yo puedo darle a Dios. Más adelante vamos a hablar de la gracia. Pero recuerda, no estamos hablando de la ley. Pero si tú y yo quisiéramos hablar de la gracia, que lo vamos a ver más adelante, entonces está peor. Porque la gracia en la gracia se espera mucho mayor sacrificio que en la ley. Así que para ser honestos, nos conviene más quedarnos con el 10%. Pero no es un límite, es el mínimo que deberíamos de usar para honrar a Dios. Es falso cuando dice, es que tiene que ser como cada uno propone en su corazón. No, porque vamos a ver más adelante en otro mensaje que ese pasaje está hablando de ofrendas y no de cualquier tipo de ofrendas, no de aquello con lo que se honra a Dios. Por eso es que nos vamos a tomar tiempo suficiente para realmente analizar la palabra de Dios y realmente analizar todos los principios que se pueden sacar de por qué se convierte en una ley y todo lo que implicaba. Porque, hermanos, no había un solo diezmo en Israel, había 4 diezmos. Por eso nunca se usa la palabra diezmos, dice diezmos en plural. Y eso lo vamos a aprender también aquí nosotros. Hay que dar en el lugar adecuado. Abraham dio su diezmo al sacerdote en Salem. En nuestro caso debemos darlo en la congregación de nuestra iglesia. 2, debemos dar la cantidad adecuada. El diezmo es un ejemplo de lo mínimo que debemos de darle a Dios, no un límite. 3, debemos dar con el motivo adecuado, la gratitud. Por eso decíamos, no obligados, la gratitud. Yo no voy a obligar a nadie. Aquí no se va a obligar a nadie. No se condiciona a nadie, hermanos, por el hecho de dar o no dar. Ahora, ¿quién es el que debe de diezmar? El que tiene un ingreso económico. El que no tiene un trabajo, el que no percibe un salario, no está obligado a hacerlo. No te sientas mal, hermano o hermana. Tú no tienes un trabajo, no percibes un salario y pasan el ofrendero, los hermanos pasan con el ofrendero. No te sientas mal, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Dios no te va a pedir lo que tú no tienes. El diezmo es para aquellos que tenemos un salario, que tenemos un ingreso económico. ¿Qué podrías hacer tú? Ofrendar, pero de eso hablaremos en otra ocasión. 4, debemos dar en el momento adecuado. Abraham dio su diezmo en el momento en el que salió el sacerdote y le recordó que Dios lo había bendecido. Tan pronto como él es consciente de la bendición, y nosotros debemos de dar también de manera inmediata o tan pronto como recibimos, hermanos, nuestros ingresos económicos. La Biblia no tiene en ningún lugar una instrucción mínima
donde diga que el ser humano no tiene por qué honrar a Dios. Al contrario, una y otra vez nos exhorta a honrar a Dios con nuestros bienes, motivándonos en el sentido de que es la gratitud lo que debe de llevarnos. De tal manera que el cristiano de hoy, hermanos, no debería de preguntarse si debe dar. Ni siquiera se debería de preguntar cuánto debe de dar. Lo que debería de preguntarse es cómo estoy administrando el dinero con el que me estoy quedando. ¿Por qué muchos no diezmamos? Porque estamos llenos de deudas. No nos duele pagarle los intereses a Coppel, a Electra, a Suburbia, al Palacio de Hierro. No nos duele pagar la televisión abierta, no nos duele irnos a los tacos a gastarnos 300, 400, 500 pesos, pero nos duele dar nuestro diezmo en la iglesia. Nos duele. ¿Por qué no somos agradecidos con Dios? Porque amamos el dinero, porque lo que queremos es recibir más y más y más. Si tú y yo, hermano, hermana, somos una familia que está llena de deudas, ora a Dios para que salgas de ellas. El problema de las deudas, en la mayoría de los casos, es porque queremos tener una vida que no podemos financiar. Queremos vivir una vida que no podemos pagar. Con la excusa de que nuestros hijos tengan, que nuestra familia tengan, terminamos contrayendo deudas que no deberían de existir. Y por eso es que terminamos usando lo que le pertenece a Dios en pagar, pagar, pagar y pagar. E incluso con aquello que nos quedamos, no nos alcanza. Porque dice la Biblia en Oseas que cuando no honramos a Dios, usamos nuestro dinero y lo echamos en la bolsa y cae nuestro jornal como en saco roto. ¿Por qué no nos alcanza, hermanos? Porque no somos buenos administradores. Porque no estamos siendo agradecidos con Dios. Porque no tenemos una relación con Dios como la tuvo Abraham, que fue su amigo, que lo amó, cuyo corazón era conocido por él, que daba lo mejor de lo que tenía. ¿Por qué nosotros diezmamos, hermanos? ¿Porque es una ley? No. Diezmamos porque seguimos el ejemplo de Abraham. Un hombre que sin una ley, sin un mandamiento, amaba a Dios de tal manera que decidió honrarlo con sus diezmos. Diezmamos porque Abraham es nuestro padre. Y las obras de nuestro padre tenemos que hacer. Les voy a leer algunos pasajes de la Biblia que ustedes por favor anoten y pueden leerlo en sus casas. Dice Juan: respondieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, dice Juan capítulo 8, versículo 39. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, de nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, dice Romanos capítulo 4, versículo 11. Abraham es nuestro padre de la fe. El 12, y padre de la circuncisión para los que, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Sí nos damos cuenta por qué diezmamos? Porque seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham, porque seguimos sus pisadas, porque somos agradecidos con Dios como Él, porque no necesitamos una ley, porque no necesitamos un mandamiento, porque no necesitamos que alguien nos diga que vamos a ser maldecidos. No, Dios no quiere maldecirnos, yo ni siquiera voy a hablar de eso. Lo que Dios quiere es bendecirnos. Pero todo lo que espera de nosotros es que seamos agradecidos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice Romanos 4:16 y Gálatas 3:7, sabiendo por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Por qué nosotros diezmamos, hermanos? Es pregunta.
Porque somos agradecidos con Dios. Porque seguimos al ejemplo de ¿quién? De Abraham, que se convirtió en un ejemplo por generaciones. 8. Vayamos a Génesis capítulo 28, versículo 20. Los opositores al diezmo dicen, no. Abraham diezmó una vez y por eso no podemos tomarlo como ejemplo. Jamás lo volvió a hacer. A ver, espérame. En ninguna parte de la Biblia efectivamente dice que lo volvió a hacer. Por dos razones, o por lo menos por una. La Biblia no es un libro exhaustivo. No te dice, y fue a las 3:15 a este lugar, a las 5:30, cuando tenía 5 años, hizo esto. No. Destaca eventos. Me llama la atención lo que es Génesis. Génesis es el libro de los principios. Y si tú y yo queremos conocer el principio de algo, tenemos que ir a Génesis. Y en Génesis está el principio de diezmar en el corazón de un hombre llamado Abraham. ¿Por qué si es altamente probable y casi seguro que Abraham en realidad no diezmó nada más una vez, sino que lo hizo muchas veces? Vamos a la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 20. Y los opositores a los diezmos, hermanos, usan este pasaje para hablar mal de Jacob. Dice la Biblia en Génesis capítulo 28, versículo 20. Voy a esperar a que todos estemos allí. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Me estoy explicando con claridad? La palabra de Dios dice en Génesis 28, 20, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Voy a decir qué no significa este verso. Este verso no significa que Jacob está pactando con Dios. Porque hay iglesias que dicen, no, tú haces un pacto con Dios, tú pacta con Dios. Dile, Señor, si tú me das 1,000,000, yo te voy a devolver 500,000. Porque Dios quiere que tú seas rico. No, eso no es cierto. Nosotros no enseñamos a pactar con Dios. Ni tampoco enseñamos, es que si tú le das a Dios tu diezmo, se te va a devolver por quintuplicado. No, eso tampoco es cierto, eso tampoco es bíblico. Hay quien se pone a los diezmos y dice, no, Jacob es un hombre carnal, es el engañador, es el mentiroso. Él está condicionando a Dios. Si tú me das, Señor, te doy, si no, no te doy nada. A ver, espérame. ¿Qué está haciendo Jacob aquí? ¿Es válido lo que está haciendo Jacob aquí en Génesis 28, 20? ¿O es inválido? Para justificar si es válido o no, tengo que buscar si ese principio se está repitiendo en algo más o en alguien más y qué pudo haber motivado a Jacob a hacer ese voto. Y vamos a ver si lo que está tratando de hacer es engañar a Dios para enriquecerse o si de verdad está hablando con Dios buscando algo que es correcto. Vamos a la Biblia, a 1 de Samuel, después vamos a regresar a Génesis, 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Si de verdad hacer un voto es algo malo delante de Dios, entonces lo que hizo esta mujer también es malo delante de Dios. Y quiero que vean que en Génesis 28, 20 y en 1 de Samuel 1, 11 se repite la misma palabra. Dice 1 de Samuel 1, 10. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Estoy en la recta final, hermanos. Denme 3 minutos más, 5 minutos más y estoy por terminar. 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice, hablando de Ana, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo? ¿Qué había hecho Jacob con Dios? Voto. Era común ir con Dios y hacer votos. Decirle, Señor, mira, yo no tengo una familia, dame una familia. Si tú me das una familia, Señor, yo me comprometo a ir en tus caminos y a guiar a mi familia. Y Dios veía bueno eso. Lo que Jacob está diciendo, Señor, si tú vas conmigo y tú me bendices, yo me he equivocado hasta ahora, voy a tener que salir huyendo. Voy a una tierra que no conozco. Si tú vas conmigo y me bendices, yo te voy a honrar con mis diezmos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo esa promesa? Vamos a seguir. 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pregunta, ¿Dios aceptó el voto de Ana? ¿Por qué?
Porque le dio un hijo. Y no le dio uno nada más, le dio más. Si nos damos cuenta, ¿era válido hacer votos con Dios? Sí, claro que sí. Regresemos a Génesis otra vez. Entonces, ¿es válido el voto que hace Jacob? Claro que sí. Claro que es válido. Ahora bien, la pregunta es, dice el 22, Génesis 28, 22, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para aquí. Pregunta, hermanos, ¿de dónde aprendió Jacob a diezmar? ¿Quién le enseñaría a diezmar? Lo más seguro es que Abraham le enseñó a Isaac. E Isaac le enseñó a Jacob y a Esaú. E incluso lo más probable es que el abuelo, Abraham, le enseña a su hijo Abraham, a su hijo Isaac y a sus nietos Jacob y Esaú. Porque cuando Abraham murió, hermanos, sus nietos ya tenían 15 años. ¿Sí vamos? ¿Sí van conmigo? ¿Por qué? Ahora, me regreso. ¿Quién le enseñó? Ya está la respuesta. O su padre Isaac o su abuelo Abraham. ¿Estamos bien? Si como dicen los opositores al diezmo, Abraham jamás volvió a diezmar, sino solo una vez, entonces él, ¿por qué se compromete a diezmar? ¿A dónde lo iba a llevar? Si no había dónde llevarlo, supuestamente. No había ley, no había mandamientos, él se compromete a diezmar. ¿A dónde iba a llevar Jacob ese diezmo? ¿Dónde vivía Melquisedec? Salem. Existe la probabilidad de que Abraham, sabiendo que Melquisedec está en Salem y es el rey sacerdote del Dios Altísimo, haya eventualmente seguido honrando a Dios con sus bienes. Sí, si no, no lo hubiera enseñado a sus hijos y a sus nietos, a su hijo y a sus nietos, a diezmar. ¿Qué sentido tenía? ¿Sí nos damos cuenta? Efectivamente, no hay un pasaje de la Biblia donde diga, y Abraham llevó sus diezmos, y llevó sus diezmos, y llevó sus diezmos. Está uno, ¿por qué? Porque es el principio. Y estamos comprobando con la práctica de su nieto, que seguramente sabía que su padre, que su abuelo Abraham, que su padre Isaac lo hacía, y él dice, yo lo voy a hacer también. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? 2, o 3 más bien, tenía razón Dios cuando dijo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde mis caminos y obedezca mis mandamientos. ¿Tuvo razón Dios? Sí, porque lo estamos viendo en sus hijos. Y algunos hermanos, con todo respeto en la iglesia, no le han enseñado. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, que ella se lleva el mérito con nuestros hijos en enseñarles. Pero no le estamos enseñando a nuestros hijos a honrar a Dios. Les estamos enseñando que lo mío es mío, lo tuyo es mío, y lo mío sigue siendo mío. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos, hermano? Enséñalos a diezmar. Cuando trabajen, enséñales. Un porcentaje es para ti como su papá, su mamá. Y 2, su diezmo. Primero el diezmo, después una parte para el gasto de la casa, no porque no lo necesites, sino porque es la manera en que te honran. Hay muchos padres que le han robado a sus hijos la bendición. No, tú no tienes por qué darme. Yo soy tu padre y al contrario estoy para darte. No, tú gástatelo todo. Mal, muy mal, porque la Biblia dice que cuando los hijos honran a sus padres, ese es el primer mandamiento con promesa. Cuando un hijo le da dinero a sus padres, no sabes cómo Dios lo va a bendecir. No tienes idea de cómo Dios lo va a bendecir. Pero dile, a ver hijo, espérate, ¿ya apartaste tu diezmo? Sí, papá. Entonces ahora sí. Esto es para el gasto de la casa. Y lo demás es para ti. Pero con lo que te quedas, tienes que administrarlo bien para que no te llenes de deudas y el día de mañana no hagas lo que yo, que no podemos diezmar, porque ya no sabemos cómo salir de tantas deudas que hemos contraído por administrar equivocadamente lo que Dios nos ha dado. Su fe le llevó a enseñar la práctica de diezmar. Conclusión. La palabra de Dios nos enseña que hay bendición cuando honramos, hermanos, a Dios por nuestros bienes. ¿Está vigente hoy la práctica de diezmar? Claro que sí. Porque hoy está vigente todavía la práctica de ser agradecidos ¿con quién, hermanos? Con Dios. Que Dios los bendiga.